Nosotros tenemos dentro de los lenguajes de programación, tenemos las estructuras de control. Dentro de las estructuras de control tenemos los condicionales y tenemos los ciclos. En este caso, para Python, tenemos el ciclo if, la condicional if. Python no contiene el switch. En Python no existe el switch, ¿ok? O el según que nosotros veíamos nosotros en PCI. Para él este señor no existe. Entonces, tenemos el condicional simple, donde aquí vemos un pequeño diagrama de flujo en el cual nos indica que es verdadero o falso, y lo único es que si la condición se llega a cumplir, entonces se ejecuta una serie de expresiones y finaliza. Si no se cumple la condición, entonces finaliza la ejecución del programa. Notemos algo muy interesante dentro del condicional. Lo primero es que el condicional, la estructura inicia siempre con 2 puntos. Es importante tenerlo en cuenta. Y aquí es donde ya comenzamos a evidenciar el tema del tabulador. Veremos acá, un tabulador acá y un tabulador acá. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del bloque que tenemos acá del condicional, todas las expresiones que quiero que se validen dentro de la condición tienen que llevar tabulador. Vamos a verlo por acá. Sí, número A es mayor que el número B, es importante, recordemos, que las condiciones vayan encerradas dentro de paréntesis. Obligación no es una buena práctica. 2 puntos, enter. Fíjense algo bastante interesante, que el mismo editor me ayuda a colocar el tabulador. Voy a colocarle print. El número es mayor ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro primer condicional. Si yo lo digo ejecutar, ingreso el número 5 y el 2, me va a decir el número 5 es mayor que 2. Luego me dice la suma de 5 más 2 es igual a 7. Entonces, fíjense cómo trabaja el condicional. Ahora, tenemos un condicional, no le llamemos compuesto, sino un condicional con caso contrario. ¿Qué quiere decir? Que si no se cumple la condición verdadera, entonces haga esa otra condición. Fíjense que sí o sí se va a ejecutar un bloque de código. Entonces, podemos retomar el mismo ejercicio. Entonces, por acá, lo pegamos acá. Y aquí le digo else. Pero ojo, fíjense que este else también lleva los 2 puntos. Es importante que esto lo tengan en cuenta.
Enter, un control C, un control V, número A es menor que el número B. Listo. Si yo ejecuto esto, seis y 9. El número 6 es menor que 9. Entonces, fíjense cómo estoy teniendo en cuenta estas condiciones. En Python hay algo muy particular. Control C, control V. Si yo trato de ejecutar esto, me va a decir que se esperaba un bloque identado en el condicional if en la línea número 19. Ok, usted dice, bueno, pero es que yo no quiero nada acá porque no sé qué voy a escribir ahí. Resulta que Python tiene una palabra reservada llamada pass. Vamos a ver. La palabra reservada pass se utiliza en Python para poder omitir un bloque de código si no sé qué es lo que voy a construir, para poder pues, seguir ejecutando mi programa e ir en la medida que voy probando y colocando las expresiones. Esto es muy útil porque en ocasiones no conocemos qué voy a colocar acá, pero sé que es una estructura condicional o de pronto sé que es un for, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta función de pass me permite saltar la ejecución del condicional. ¿Ok? Bien. Tenemos el siguiente condicional, que es bastante interesante, que yo siempre les digo que es como la serie esa que daban en televisión, ¿no? ¿Sí se acuerdan del if? El if. El if, sino que aquí le ponen como el personaje de televisión, el if. Pero, o sea, ¿cómo es la contraseña de eso? ¿En qué? Es de admin. Creo que las tiene. ¿Sí? Yo sin ni idea cómo le las puso, güey. No. El if, ¿cierto? O el famoso que vamos a ver en Java, que es el else if. ¿Okay? Lo que sucede es que el if me permite establecer una condición. Ah, ok. Entonces, si esto no se cumple, entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Digo, número B es mayor que el número A. Entonces, el número B es mayor que el número A. Y en caso contrario, si no se cumple ninguno de esos, pues se asume que los dos son iguales. ¿Sí? Si no es menor y mayor, entonces los dos pueden ser iguales. Entonces, vamos a colocarlo acá, control C, control V, es igual a. ¿Señora? No, no, aquí no se cierra. Aquí lo único es que vamos a utilizar siempre en los bloques, en cualquier estructura, los dos puntos como apertura.
¿Qué me indica el cierre de una estructura? La indentación. Es lo único. ¿Ok? Es lo único. Entonces, ahora sí. Vamos acá a ejecutar 3 y 3. Fíjense que ahí el else que ya está mal, ¿no? 3 es menor que 3. Eso es imposible. ¿Pero por qué está mal? Porque no estamos validando correctamente el else. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Fíjense que hay veces que nosotros creemos que está bien, pero resulta que este else, digamos, es el caso por defecto. Oiga, si no se cumplió eso, entonces él va a asumir que es menor, pero realmente no son menores, son iguales. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de tener una condición con un else. Por eso es muy recomendable utilizar siempre esta estructura. Si no se cumple esta condición, entonces se cumple esta condición. Entonces se cumple esta condición. Y en caso de que no se cumpla ninguna, haga esto. ¿A qué se les parece? Al segundo. Entonces, el if es el según para nosotros. Entonces, no se les olvide. ¿Que por qué es así? ¿Que por qué Python no nos quiere? Porque al parecer dicen que va a consumir más recursos, etcétera, por optimización y demás. Entonces, aquí tenemos estos condicionales. Espero que les haya servido la explicación para resolver el ejercicio de nómina.